Bien, vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Un poco la definición, la explicación de dónde viene la fórmula y demás. Entonces vamos a empezar un poco con teoría, pero si se lo quieren saltar, se lo pueden saltar directo a los ejercicios que vamos a resolver después, ¿sí? A ver. Ya, partimos inicialmente de que nosotros tenemos la definición de una ecuación diferencial lineal de la siguiente manera. Si ustedes se acuerdan, la definición era que partíamos de varias derivadas o varias sumas de derivadas que pueden llegar a ser de orden, no sé, n, digamos. O sea, puede llegar a ser un orden grande, por así decirlo. Las reglas que tienen que cumplir es que las derivadas no tienen que estar elevadas a ningún número, o sea, todas están elevados a la 1. Como podemos ver aquí, todas están elevados a la 1, es lo máximo. Y la otra regla, si se acuerdan, era que ninguna derivada y ninguna y ni sus derivadas pueden estar multiplicadas entre sí. O sea que no puede haber aquí una y multiplicando la derivada de y, o no puede haber esta derivada de y multiplicando otra derivada o a otra y. O sea, no pueden haber multiplicaciones en sí. Y eso lo podemos ver aquí en los coeficientes, o sea, en el término que está multiplicando cada derivada. Vemos que es una función exclusivamente de x, o sea, no puede haber una y, digamos. Acá me olvidé algo. Ah, no, más bien me equivoqué, aquí no es derivada de y, es y. Perdón. A ver, ahí está. Entonces, todas las y están multiplicadas exclusivamente por una función de x y sus derivados. Y en el término o en el lado derecho tendríamos lo que es la función que determina si la ecuación es homogénea o no. O sea, si este es 0, sería homogénea, lineal homogénea. Eso ya lo sabemos. Ahora, si tuviéramos una EDO lineal de primer orden, que es el tema que están viendo, el primer orden, ¿eso qué significa? Sabemos que la orden lo que trata de dictar es la máxima derivada. Y como dice primer orden, es como que está diciendo que la máxima derivada es 1. O sea que todas estas derivadas mayores a 1 no existen, o sea, son 0. Entonces todo esto desaparece y solo me quedo hasta la máxima derivada, que es de primer orden, o sea, la máxima derivada 1. O sea, hasta acá. Luego que tenemos, bueno, tenemos esta ecuación, entonces esta ecuación sería una EDO lineal de primer orden, solo que no es la forma en la que ustedes creo que la han visto, bueno, en la que no se suele ver en realidad. Entonces, ¿cómo llegamos a una forma más formal, por así decirlo? Es básicamente pasando este coeficiente o dividir toda la ecuación por este coeficiente. O sea, dividimos todo por a sub 1 de x, una función de x. Acá igual. Esto igual no es un ejercicio como tal, es teoría. Como digo, se lo pueden saltar si quieren. Pero es para explicar un poco de dónde vienen las cosas igual. Acá, por ejemplo, esta función con esta función cc1 se simplifica y se hace cc1. Me queda algo más limpio aquí. Y luego tenemos esto, que es una división de funciones de x. O sea que como arriba es una función de x y abajo igual a una función de x, yo lo puedo generalizar. Y en este caso lo puedo generalizar al término que ustedes ya conocen, que es p de x, o sea, una función de x. Y todo esto, o sea, también es lo mismo, digamos, tenemos una función de x que está siendo dividida por otra función de x, o sea que lo puedo generalizar en otra función de x que lo conocen como q de x. Le pueden poner otra letra, pero normalmente se pone p y q, digamos. Entonces, finalmente mi ecuación quedaría diferencial y respecto de x más p de x por y igual a q de x. ¿Ya? Entonces, esta sería la definición formal de una ecuación lineal de primer orden. Bien, nosotros sabemos que hay una fórmula para resolver este tipo de ecuaciones en específico, que es básicamente multiplicar toda la ecuación por un factor integrante. Ese factor integrante que normalmente yo le pongo u de x, pero creo que el ingeniero de agrega le pone delta, así que lo voy a poner así. Delta de x
bueno, delta de x va a ser igual a e elevado a la integral de p de x, diferencial de x, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que básicamente reemplazar la p de x aquí dentro de la integral, resolver la integral y luego este factor multiplicarlo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y en teoría ya se va a ir resolviendo. Pero lo que yo quiero explicar de dónde viene esta fórmula en sí. Ok, entonces esa fórmula básicamente parte del hecho de que el factor integrante, en este caso, lo que quiere buscar es que el lado izquierdo de la ecuación, o sea, esto de acá, se convierta en una derivada, bueno, en una derivada de una multiplicación. O sea, tenemos el término independiente. A ver, o sea, digamos que tenemos el factor integrante, ¿no? O sea, la idea es multiplicarlo en toda la ecuación. Entonces lo voy a multiplicar. Tenemos el factor integrante diferencial de y respecto de x más p de x por el factor integrante. O sea, estoy multiplicando básicamente por toda la ecuación, incluso en el lado derecho. ¿Ok? Ok, y la idea es que al yo multiplicar este factor integrante toda la ecuación, este lado izquierdo se vuelva en una derivada, la derivada de una multiplicación. En este caso la multiplicación de la variable independiente y por el factor integrante, o sea, esto de acá. ¿Ok? Si nosotros resolvemos esta derivada de esta multiplicación, a ver, ¿qué tendríamos? Sabemos que la derivada de una multiplicación sería la derivada de la primera, o sea, derivada de y respecto de x, por la segunda sin derivar, ¿sabes? Y como podemos ver, hasta ahorita se parecen, digamos, a lo que tenemos arriba. O sea, tenemos esto aquí y también tenemos eso acá. Ahora, tenemos que seguir derivando. Teníamos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, que es esto, y luego sería la derivada de la segunda, o sea, derivada de esto, del factor integrante, por la primera sin derivar. ¿Ok? Vemos que se parecen el lado izquierdo con esta derivada. En este término de acá sí cumplimos, digamos que se parece, pero en este no tanto. Tenemos esto y acá no tenemos exactamente lo mismo, aunque tenemos algo parecido. Tenemos la y en ambos lados, multiplicándose. Lo único que para que sean iguales, o sea, esto sea igual a esto, lo que se tendría que cumplir es que la derivada del factor integrante sea igual a esto de acá. Porque si son iguales ya cumple de que todo el lado izquierdo va a ser igual a esto, ¿no? No sé si se entendió esa parte. O sea, lo que queremos es que todo este lado izquierdo, que es esto básicamente, que ya ha sido multiplicado por este factor integrante, que lo vemos acá, ya está multiplicado, sea igual a la derivada de una multiplicación. Y en este caso, al derivar esta multiplicación, vemos que sí se parece. O sea, tenemos esto que se parece a esto. Y esto igual más o menos se parece por la y. O sea, la y se repite, pero falta que esto sea igual a esto de acá. Entonces, esa condición yo lo voy a poner aquí. O sea, para que todo esto sea igual, o sea, el lado izquierdo sea igual a la derivada de la una multiplicación. Esto de acá, o sea, p de x, o no lo voy a poner. Esta derivada de acá, respecto de x, tiene que ser igual a p de x por el factor integrante. P de x por el factor integrante. Ok, esto lo voy a crear. Y como podemos ver aquí tenemos otra ecuación diferencial que no se parece, pero a ver, tenemos este factor integrante que es lambda, ¿no? Aquí igual, entonces esto de acá lo voy a mandar al lado izquierdo a dividir y esto lo voy a mandar a multiplicar. O sea, tendría esto que pasa a dividir, o sea, pasaría al lado izquierdo a dividir. Este diferencial se queda ahí. Diferencial de x igual a... Y esto tenemos en el lado derecho. P de x y esta diferencial de x pasa al lado derecho igual. Ahora integraríamos ambos lados.
Acá la integral, la diferencial está en esto, entonces esta variable cumple, digamos, entonces podemos aplicar la fórmula de esta integral, que es logaritmo natural de lambda de x sería igual a... Y esta integral, bueno, no lo podemos resolver directamente, entonces la vamos a dejar tal como está. P de x diferencial de x. ¿Okay? Ahora, lo que yo puedo hallar es el factor integrante acá. O sea, puedo elevar todo a la e. Entonces esta e con este logaritmo se va y ya puedo obtener el valor del factor integrante, que en este caso me dio que es e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Y de ahí sale la fórmula. Aquí podemos ver que por si acaso se olvidan, pueden intentar determinar la fórmula de esta manera por si se olvidan, o aunque no es tan difícil de memorizar. Así que directamente se lo pueden memorizar, pero por si querían saber, de ahí viene un poco la fórmula. Entonces, una vez hallado este factor integrante, eso quiere decir que para cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden, porque lo hemos hecho todo general, esta fórmula va a servir. O sea que si yo multiplico esto a cualquier ecuación de este tipo, vamos a poder reducir el lado izquierdo a la derivada de una multiplicación entre la variable independiente y el factor integrante. Ahora sí vamos a resolver un ejercicio por si no se entendió muy bien esto. A ver, voy a poner uno aquí. Tenemos esto acá. Derivada de y respecto de x más 3 de x al cuadrado y igual a 6 de x al cuadrado. Bien, ¿cómo me doy cuenta yo que es una ecuación diferencial lineal de primer orden? Porque, bueno, tiene la forma, ¿no? Tenemos la derivada aquí y tenemos una y solita aquí. Ninguno está elevado al cuadrado, ni al cubo, ni nada. Y no están siendo multiplicadas por sí mismas, digamos. O sea, sus coeficientes dependen de x nada más. O sea, aquí depende de x y tal. El lado derecho tenemos que es una función de x igual. Entonces puedo determinar que esto que está acompañando a la y es p de x por la definición formal que tenemos acá. Y esto de acá sería q de x, ¿no? Aunque no sirve mucho identificarlo, pero igual. Ahora, una vez que hemos identificado que es una ecuación diferencial lineal de primer orden, podemos aplicar esta fórmula, que es acá del factor integrante. Entonces, el factor integrante va a ser igual a ver, era e elevado a la integral de p de x, o sea, esto de acá es p de x, entonces voy a poner 3x al cuadrado diferencial de x. Entonces habría que resolver esto. A ver, este 3 como es un número yo lo puedo sacar de la integral, y al resolver esta integral que me queda x al cuadrado, ¿no? Sería sumarle 1 al exponente y dividirlo por esa misma suma, ¿no? Entonces, 2 más 1 me da 3, sería x al cubo dividido entre 3. Y este 3 con este 3 se simplifica, y al final me queda que el factor integrante es e elevado al x al cubo. Entonces ese es el factor integrante que yo tengo que multiplicar a toda la ecuación. Entonces lo hago. Este factor integrante lo multiplico a toda la ecuación. O sea, quedaría algo así. Multiplico derivada de y respecto de x por este factor integrante, que es e elevado a la x al cubo, más este término igual 3x al cuadrado e elevado a la x al cubo y por esta y, ¿no? Igual, y tenemos que multiplicar este igual, ¿no? Del lado derecho tenemos 6x al cuadrado y multiplicado por el factor integrante, que es e elevado a la x al cubo. Y como habíamos dicho, una vez multiplicamos el factor integrante, el lado izquierdo se reduce a la derivada de una multiplicación de y, o sea, la variable dependiente, por el factor integrante, e elevado a la x al cubo. Y si quieren lo pueden comprobar, o sea, pueden derivar esto y les va a dar exactamente esto de acá arriba. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos 6x al cuadrado e elevado a x al cubo.
Si quieren, pueden, o sea, directamente ustedes cuando vayan resolviendo, una vez que hayan multiplicado, igual no lo tienen que multiplicar cada término, lo pueden poner entre paréntesis y multiplicar directamente afuera, digamos, para indicar que están multiplicando todo el lado izquierdo. Una vez que ustedes indiquen que están multiplicando el lado izquierdo, simplemente dicen que todo eso se reduce a la derivada de la multiplicación. Nada más. Y ya si quieren comprobar, aunque perdería un poco de tiempo, pero ahorita lo vamos a hacer para ver que realmente esto se cumple. O sea, si derivamos esto, nos va a dar esto acá. A ver, si derivamos la primera, bueno, tendríamos que dar derivada de la primera por la segunda sin derivar, que en este caso me dio lo mismo aquí. Y luego más derivada de la segunda. A ver, derivando esto habría que aplicar la regla de la cadena, que básicamente derivo primero ¿cómo se dice? El Euler en sí. Entonces tendría que bajar el exponente. Bueno, a ver, la derivada de Euler era derivada de lo que está arriba, o sea, derivar x al cubo y multiplicarlo por por el mismo término, o sea, ex al cubo. Y al derivar esto de acá, la derivada de x al cubo, bajamos el exponente 3 y le restamos 1 al exponente y me queda eso. Y luego habría que multiplicar por la primera sin derivar, o sea, y. Y como podemos ver, aquí que me sale 3x al cuadrado por x al cubo por y aquí igual lo mismo. O sea, me dio exactamente lo mismo. No es necesario que hagan eso, simplemente es para mostrar que de manera general si se cumple, digamos. O sea que eso. Ya. ¿Para qué todo esto de convertirlo a una derivada de una multiplicación? Porque de esta manera yo lo puedo directamente convertir en una ecuación separable. O sea, aquí yo ya puedo esta diferencial de x pasarlo aquí a multiplicar y directamente integrar y sin problemas, digamos. Ahora la cosa es la integral, digamos. En este caso parece sencillo. Aquí en el lado izquierdo sería directo, porque la integral con la diferencial se cancela directo y me quedaría lo que está dentro de la diferencial, que en este caso sería y por x al cubo. Esto siempre va a pasar, se simplifican estos dos. Ahora el lado derecho sería lo que habría que resolver. En este caso yo puedo ver que directamente puedo... A ver, este 6 de acá. Nosotros sabemos que la integral es la inversa de la derivada, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que... Bueno, aquí hay algo parecido, digamos. O sea, tenemos que ex al cubo. Si ustedes se dan cuenta, al derivar esto de acá, bueno, me da lo mismo que tenemos aquí, ex al cubo. Lo habíamos hecho antes al derivarlo. Y derivamos lo de arriba, que en este caso me daba x al cuadrado por 3, ¿no? Aquí tenemos algo parecido, si se fijan. O sea, tengo x al cuadrado y x al cubo. Lo que me falta es el 3, pero aquí tenemos un 6. Entonces este 6 de acá yo lo puedo convertir en 3 por 2, por ejemplo, que 3 por 2 es 6. Y este 2 sacarlo de la integral y este 3 dejarlo. O sea, dejaría el 3 aquí convenientemente y el 2 lo puedo sacar. Digamos. Total, se va a multiplicar igual y se va a hacer 6. Pero en este caso me conviene porque aquí tenemos que la integral de esto va a ser esto acá. ¿Por qué? Porque la derivada es esto. Y la integral de esto va a ser esto, o sea, lo inverso. Entonces me quedaría al final 2 por la integral de esto que, como es la inversa de la derivada, va a ser esto acá. Ex al cubo. Si no lo quieren hacer así muy directo o si no se entendió, lo pueden hacer igual paso por paso con cambio de variable. O sea, yo puedo aquí hacer un cambio de variable donde digo que u va a ser igual a esto de acá, elevado al x al cubo. Yo necesito la diferencial de x, entonces voy a derivar lado izquierdo, o sea, derivada de u respecto de x, y lado derecho. Derivando el lado derecho ya vimos que daba 3x al cuadrado x al cubo, ¿no? Luego esta diferencial de x la paso al lado derecho a multiplicar. Y ya tengo la diferencial, ¿no? Ok,
que de hecho no. Tendría, bueno, sí. Aquí podemos ver, este 6 ya lo puedo sacar. A ver, lo voy a... Bueno, de hecho no lo puedo sacar. Vamos a hacer lo mismo. El 6 es 3 por 2, entonces el 2 lo voy a sacar y el 3 lo voy a dejar. Tendría 3x al cuadrado x al cubo diferencial de x. Y en este caso, como podemos ver, directamente puedo reemplazar todo esto de acá, que es lo mismo que me dio aquí, por la diferencial de u. O sea, todo esto lo puedo reemplazar por diferencial de u. Entonces, a ver, me quedaría, en el lado izquierdo me queda y x al cubo igual a 2 integral de todo esto que habíamos dicho que se reduce a esto, diferencial de u. Entonces ya podemos integrar más fácil. En el lado izquierdo me queda y x al cubo igual a 2. Esta integral es u más c, ¿no? Luego sería hallar el valor de u. En este caso, en el cambio de variable habíamos definido que era x al cubo. Entonces me queda y x al cubo igual a 2u, que era x al cubo más c. Y puedo hacerlo explícito, la solución, despejando la y. Este término lo mando a dividir y me quedaría 2 más c dividido entre x al cubo. Y ya estaría el resultado. Bien, vamos a resolver uno más. Tenemos x diferencial de y respecto de x más 1 igual a x más y. Este es fácil. A ver, directamente no lo tenemos en la forma general de una ecuación diferencial lineal, pero lo podemos convertir a una, digamos, ¿no? A ver, primero el término que está acompañando a la diferencial lo voy a quitar dividiendo todo esto, toda la ecuación dividido entre x, ¿no? Entonces me quedaría esto dividido entre x se hace 1, entonces me queda la diferencial de y respecto de x. Esto de acá quedaría más 1 sobre x igual a, aquí x sobre x me da 1 y aquí dividiendo me da y sobre x, ¿no? Luego este 1 sobre x lo voy a mandar al lado derecho y esto lo voy a mandar al lado izquierdo. Entonces me queda diferencial de y respecto de x, esto con negativo, y sobre x, que lo voy a poner así mejor, 1 sobre x por y, que es lo mismo, igual a, y en el lado derecho me queda 1 menos 1 sobre x, ¿no? Bien. El lado derecho, como es una suma una resta de fracciones, yo lo puedo convertir en una sola fracción haciendo esto, multiplicando arriba y abajo por este mismo, de tal manera que directamente abajo me queda x y arriba me queda x menos 1, ¿no? Entonces así más rápido. Ya. Ok. Ahora podemos ver que tenemos la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces esta sería p de x y esto sería q de x. Luego hallamos el factor de integración, que en este caso sería e elevado a esto de acá, a la integral de eso, que sería menos 1 sobre x diferencial de x. Luego sería solo integrar, entonces tenemos que el factor integrante es igual a e elevado a menos, por fórmula esto da logaritmo natural de x, y ya. Luego este menos de acá que está multiplicando el logaritmo natural lo puedo enviar como exponente por propiedades del logaritmo. Lo puedo enviar como exponente de lo que está dentro. O sea, esto me quedaría algo así, logaritmo natural de x elevado a la menos 1, ¿no? Por el menos 1 que estaba multiplicando lo paso como exponente de lo que está dentro. De tal manera que yo ya puedo simplificar la e con el logaritmo natural. Y me queda al final que el factor integrante va a ser igual a 1 sobre x, ¿no? Que es lo mismo que x elevado a la 1.
Entonces luego de hallar este factor integrante lo multiplico por toda la ecuación diferencial. Entonces multiplico el lado izquierdo, se multiplicaría todo el lado izquierdo por ese factor integrante, que en este caso me dio 1 sobre x, y multiplico el lado derecho, x menos 1 sobre x, por 1 sobre x, o sea, por esto, ¿no? Okay. En el lado izquierdo ya habíamos dicho que se reduce a la derivada de la multiplicación de y por el factor integrante, que en este caso es 1 sobre x. Y en el lado derecho directamente podemos multiplicar los denominadores, ¿no? Que sería x al cuadrado. Ya, ahora lo que puedo hacer es este diferencial mandarlo al lado derecho y directamente integrar. Entonces aquí integramos, aquí también. La integral con la diferencial se cancelan y me queda lo que está dentro, que es y sobre x en este caso. Y esta integral, como aquí tengo la división de esta manera, yo la puedo repartir a cada término que está arriba. O sea, puedo tener la integral de x sobre x al cuadrado, que en este caso simplificando me queda 1 sobre x, menos, bueno, directamente la integral lo pasamos a cada término, entonces tendríamos la integral de esto de acá, menos la integral de esto de acá, ¿no? La integral de 1 sobre x al cuadrado, obviamente con sus diferenciales. Bien, ahora al lado izquierdo queda igual. Esta integral por fórmula es logaritmo natural de x. Y este de acá podemos ese x al cuadrado ponerlo como x a la menos 2. Y esa integral ya sabemos que da, hay que sumarle 1 al exponente y dividirlo por ese mismo exponente. O sea, sería menos 2 más 1, menos 1, dividido entre menos 1 igual. Entonces queda x a la menos 1 dividido entre menos 1. Y menos con menos se hace más. Y el 1 abajo no pasa nada, entonces me queda más así y ya está. A ver, el x a la menos 1 podemos representarlo como 1 sobre x igual. Y esta x que está dividiendo lo paso al lado derecho a multiplicar. De tal manera que me queda ya y igual a x por logaritmo natural de x. Más x sobre x me va a dar 1, entonces esto se hace 1. Y me había olvidado al integrar poner la constante, entonces lo voy a poner aquí directo al final. A ver, que de hecho aquí, a ver, por no ponerlo la constante antes, creo que me he equivocado aquí. Hay que tener cuidado con eso. A ver, aquí ya estaba la constante, ¿no? Porque ya habíamos integrado, o sea que ya tiene que estar la constante aquí, porque ya la integral lo hemos integrado. Ahora, al pasar a multiplicar la x, multiplica la constante igual, ¿no? Entonces multiplica a esto, que ya está, a esto, que x sobre x hace 1, y el x multiplicando la c sería así, ¿no? Y ya está, ahora sí. Bien, a ver, resolvamos este más. Diferencial de y respecto de x igual a secante de x más tangente de x por y. Bien, hay que ponerlo en la forma general de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, esto de acá que está en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo a restar. Entonces me queda diferencial de y respecto de x menos tangente de x por y igual a secante de x. Esto se queda en el lado derecho. Ahora, directamente identifico que este es mi p de x junto al signo, o sea, el negativo. Entonces calculo mi factor integrante. Mi factor integrante sería e elevado a la integral de menos tangente de x. Ese negativo lo puedo sacar y me quedaría la integral de tangente de x diferencial de. A ver, si no estoy mal,
por fórmula esa integral da menos logaritmo natural de x, ¿no? A ver, sí. Entonces esta integral me queda menos, esta integral da menos logaritmo natural, ahí, logaritmo natural de coseno de x. ¿Ok? Menos por menos se hace más, entonces me queda esto y yo puedo simplificar la e con el logaritmo natural, de tal manera que solo me queda coseno de x. O sea, coseno de x va a ser mi factor integrante. Y esto voy a tener que multiplicar a toda la ecuación. Entonces lo multiplico. Multiplicando, voy a copiar directo esto. Multiplico entonces el lado izquierdo por coseno, por el factor integrante que me dio coseno de x, y multiplico también el lado derecho, que es secante de x, por coseno de x. Bien, sabemos ya que el lado izquierdo se reduce a la derivada de una multiplicación de la y por el factor integrante, que en este caso dio coseno de x. Y en el lado derecho también sabemos que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x por fórmulas trigonométricas. Y sabiendo eso, puedo yo directamente simplificar. Digo, coseno de x con coseno de x se va. Y directamente me queda que este diferencial de x lo paso al otro lado a multiplicar. Me queda la diferencial de y por coseno de x igual a 1 por diferencial de x, ¿no? Y directamente ya puedo integrar y esto se resuelve fácil. Este integral con este diferencial se va y me queda y por coseno de x igual a x más la constante. Luego este coseno de x lo paso al otro lado a dividir y ya estaría resuelto. X más c dividido entre coseno de x. Y este sería el resultado. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, que son las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Vamos a empezar un poco con teoría y luego vamos a empezar con algunos ejercicios, ¿sí? Ok. Este tipo de ecuaciones tiene la siguiente forma. Tiene una forma similar a la que hemos visto antes. O sea, básicamente parece lineal. Tenemos p de x, y igual a q de x. Solo que en este caso, este q de x está siendo multiplicado por otra y elevado a un número, que en este caso lo vamos a generalizar con n. ¿Okay? Entonces directamente esta ecuación no es lineal, directamente. Y bueno, en este caso, esta ecuación en sí es de primer orden y primer grado, solo que no es lineal. O sea, vemos que es primer orden porque está siendo derivado máximo a 1 y el término está siendo elevado a 1, digamos, también. Ahora, lo que dice este tipo de ecuaciones es que podemos, mediante un cambio de variable, linealizar, por así decirlo, esta ecuación, o sea, volverla una ecuación lineal de primer orden, como teníamos antes. ¿Cómo llegamos a eso? Para empezar, esta n de acá que está elevando a la y, podemos definir algunas cosas. O sea, si n es igual a 0, directamente, a ver, si n es igual a 0, y elevado a la 0 se hace 1 y ya directamente ya es lineal. O sea que no tiene sentido que n tome valor de 0, o sea, no puede ser 0. Y también tenemos que si n es igual a 1, esta ecuación directamente sería separable. O sea, si tenemos que n es igual a 1, entonces sería algo así. Y a ver, lo que podríamos hacer es el p de x, mandarlo al otro lado restando con la y, factorizar la y, de tal manera que la y me queda despejada y como podemos ver, queda separable. Yo puedo esto pasarlo a dividir y así. Entonces no tiene sentido que n tome también el valor de 1. O sea que n puede tomar cualquier valor en sí que no sean estos dos. Puede tomar valores negativos, puede tomar valores también fraccionarios, o sea, de un medio.
eso para empezar. Ahora, lo que hacemos para resolver este tipo de ecuaciones de manera general es primero este y elevado a la n, pasarlo al otro lado, al lado izquierdo, a dividir. Entonces, quedaría algo así, quedaría 1 sobre y a la n, diferencial de y respecto de x. Estamos dividiendo esto, ¿no? Y luego dividiríamos esto más p de x y dividido entre y elevado a la n. Igual a, y aquí dividimos también, entonces dividido entre y elevado a la n se simplifica y me queda q de x. Ahora, acá lo puedo poner de otra manera, puedo ponerlo como y elevado a la menos n, diferencial de y respecto de x, más, y acá, como tenemos una división con la misma base, restamos los exponentes, o sea, este 1 menos la n de abajo. Entonces queda y elevado a la 1 menos n igual a q de x. Entonces, esta es otra manera en la que podemos ver la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Qué hacemos ahora? Una vez hemos dividido, si es que no estaba siendo dividido, pero bueno, una vez que hemos dividido todo entre este y elevado a la n, hacemos un cambio de variable, donde decimos que esto de acá que está acompañando al p de x, que en este caso es y elevado a la 1 menos n, va a ser igual, por ejemplo, a u, digamos. U va a ser igual a y elevado a la 1 menos n. ¿Ok? Y a partir de ese cambio de variable, o sea, donde decimos que u va a ser igual a esto de acá, encontramos esta diferencial de y. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente primero derivamos. Voy a revisar. Ya. A ver. Ok, una vez que hemos hecho este cambio de variable, derivamos el lado izquierdo respecto de x, derivamos u respecto de x y derivamos ahora el lado derecho. Aplicando la regla de la cadena, el término que está elevado lo mandamos abajo, ¿no? Y multiplicamos por esto mismo restado 1, o sea, y elevado a la 1 menos n menos 1. 1 menos 1 va a ser 0, entonces total me queda y elevado a la menos n. Y luego aplicando el principio de la regla de la cadena, derivaríamos lo que está dentro de la función exponencial, que es y. O sea, derivamos ahora y respecto de x. Como podemos ver, nos dio algo similar a lo que tenemos aquí, que es y elevado a la menos n por diferencial de y respecto de x. Eso mismo tenemos aquí, si se fijan. Lo único que este 1 menos n me está molestando, entonces yo lo voy a mandar al otro lado a dividir. O sea, me quedaría que y menos n diferencial de y respecto de x va a ser igual a 1 sobre 1 menos n, o sea, esto que lo pasé a dividir, por esta diferencial, ¿no? Diferencial de u respecto de x. ¿Ok? Una vez con estos cambios de variables podemos reemplazar en la ecuación, o sea, esto de acá, esto de acá que tengo aquí, lo voy a reemplazar por esto de acá. O sea, tendría 1 sobre 1 menos n diferencial de u respecto de x más p de x por esto de acá. Y esto de acá habíamos dicho que es igual a u. Perdón, acá. Bueno, voy a ponerlo así. U igual a q de x. Y aquí vemos que lo podemos linealizar. O sea, se volvió ahora una ecuación diferencial lineal, si se fijan. Básicamente tenemos la diferencial que está elevado a la, bueno, está derivado máximo a la 1, en este caso de u, en ambos casos. O sea, tenemos la misma forma. La cosa es que este 1 sobre n me está molestando, entonces puedo multiplicar todo por 1 menos n. De tal manera que si multiplico 1 menos n arriba, abajo, esto se simplifica y me quedaría diferencial de u respecto de x más, y aquí igual multiplico 1 menos n por p de x por u igual a q de x por 1 menos n. Recordemos que n es un número, ¿no? Entonces ya tendríamos una fórmula general, por así decirlo.
Y ya lo único sería ir resolviendo con el método que vimos antes del factor integrante. Básicamente todo esto de acá que acompaña a la variable u sería mi otro p de x, o por así decirlo. Vamos a resolver ejercicios para que se entienda mejor este concepto. Ya. Ahora tenemos derivada de y respecto de x más y igual a x al cuadrado por y al cuadrado. Como podemos ver, tenemos una fórmula similar a lo que tendríamos una ecuación diferencial lineal. O sea, se puede notar, digo, lo único que el término de la derecha está siendo multiplicado por la y también, y esta y está elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera podemos determinar que esta ecuación es Bernoulli. O sea que este 2 de acá sería n. Lo que hacemos entonces, este término de acá, dividirlo en toda la ecuación. O sea, tendríamos y a la menos 2 por diferencial de y respecto de x. O sea, estoy dividiendo todo esto. O sea, dividiría por esto y aquí igual. Luego, y dividido entre y al cuadrado sería 1 sobre y, ¿no? Que también podemos escribirlo como y elevado a la menos 1. Igual a, y aquí si dividimos por lo mismo va a dar 1, ¿no? Me queda al final x al cuadrado. Una vez lo tenemos de esta manera, vamos a hacer cambio de variable, o sea, esto va a ser mi u, o cualquier letra que ustedes le quieran poner. Yo voy a decir que u va a ser igual a y a la menos 1, y luego derivo u respecto de x, derivaría entonces también el lado derecho. En este caso, el menos 1 baja, luego le restamos 1 al exponente, quedaría y a la menos 2, y luego derivamos lo que está dentro del exponente, o sea, y. Derivamos y respecto de x. Como podemos ver, tenemos lo mismo como pasó en el caso general, solo que este menos 1 está molestando, entonces lo voy a pasar al otro lado. Bueno, el 1 pasamos a dividir, pero no pasa nada porque es 1, entonces directamente el signo pasaría al lado izquierdo. Me quedaría menos diferencial de u respecto de x igual a y a la menos 2 diferencial de y respecto de x. Ya. Ahora con esto ya yo puedo reemplazar en la ecuación. Me quedaría todo esto, que es esto de acá, va a ser igual a menos diferencial de u respecto de x más esto de acá es u, entonces voy a poner u igual a x al cuadrado. Luego, para que la diferencial quede sola, por así decirlo, voy a multiplicar todo por un menos, de tal manera que me queda diferencial de u respecto de x menos u igual a menos x al cuadrado. Y como podemos ver, ya tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, con su forma general. Aquí identificamos que mi p de x sería esto de acá, ¿no? Que en este caso es menos 1, que se sobreentiende que está ahí. Entonces el factor integrante va a ser igual a e elevado a la integral de menos 1, el negativo lo puedo sacar, el 1 se sobreentiende, entonces tengo la integral de 1. Eso sabemos que es igual a, esta integral da menos x, entonces al final este va a ser mi factor integrante. Y este factor integrante lo multiplicamos a toda la ecuación, como habíamos visto antes. Entonces multiplico lado izquierdo, que es esto de acá, por el factor integrante que es e elevado a la menos x, igual a, y el lado derecho igual, menos x al cuadrado por e elevado a la menos x. Como habíamos visto antes, el lado izquierdo se reduce a la derivada de una multiplicación entre, en este caso sería u por e elevado a la menos x. Ya. Luego, el lado derecho quedaría menos x al cuadrado, e elevado a la menos x. Luego, este diferencial de x lo paso al lado derecho.
y integramos ambos lados. Integramos lado izquierdo y lado derecho. Entonces este integral con la diferencial se simplifica y me queda lo que está dentro, que en este caso es u por e elevado a la menos x. Luego esta integral es un poquito más larga, entonces la vamos a resolver en este caso sería por partes. Nos acordamos del orden que era liate. En este caso el exponencial va al de último que se cumple y el algebraico está también antes de la exponencial, entonces está bien. Ahora aplicamos eso de que esto va a ser u, este va a ser la diferencial de b y esto lo vamos a igualar a la fórmula esa de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿no? Eso por método por partes. Necesito la b, como yo tengo la diferencial de b, que en este caso diferencial de b es igual a esto de acá, ¿no? Que es e elevado a la menos x diferencial de x. Integro ambos lados, integral con diferencial se va y me queda b. Y acá la integral de esto me va a dar menos e elevado a la menos x. ¿Por qué? Porque la derivada de esto me va a dar esto. O lo pueden hacer por cambio de variable, pero tarda bien un poco más, lo pueden hacer más directo. Luego necesito la diferencial de u. Aquí tengo u, entonces tenemos que u es igual a x al cuadrado. Y si derivamos u respecto de x, tendríamos que aquí baja el exponente y le restamos 1 al exponente y queda así. Y luego el diferencial de x lo pasamos a multiplicar. Y me queda así. Ahora ya puedo reemplazar en la fórmula. Tendría que toda esta integral de acá, sin contar este signo que está afuera, por si acaso, sería igual a u por b, o sea, u que es x al cuadrado, por b, que en este caso es menos e elevado a la menos x, menos la integral de b, que en este caso b me dio menos e elevado a la menos x. Este menos lo saco afuera de la integral y menos por menos se va a hacer más. Entonces e elevado a la menos x. Diferencial de u. Y la diferencial de u me dio 2x diferencial de x. Ese 2 lo puedo sacar de la integral y me queda x diferencial de x. Como podemos ver, este también es por partes, entonces lo vamos a hacer rápido igual. Lo voy a ordenar, como vimos antes la exponencial va de último, entonces lo voy a poner aquí. Luego tendríamos que este va a ser mi u, este va a ser mi db. Luego directamente tendríamos un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Luego u va a ser x por b. Integrando rápidamente esto me da lo mismo que teníamos antes, que era menos e elevado a la menos x, ¿no? Bueno, tenemos menos la integral de b, que es lo mismo, menos e elevado a la menos x, entonces ese menos lo voy a sacar de la integral y menos por menos me va a dar más. Me queda e elevado a la menos x dentro de la integral. Y diferencial de u, si derivamos esto, derivada de u respecto de x, la derivada de x va a ser 1. Y esta diferencial de x al pasarlo al lado derecho, a multiplicar, me queda así. De tal manera que la diferencial de u va a ser igual a la diferencial de x. Entonces pongo aquí diferencial de x. Y directamente resolvemos esta integral que me va a dar, a ver, esto acá se queda igual. Esta integral me da menos e elevado a la menos x. Va a ser más la constante. Entonces ya lo tenemos resuelto. Bueno, a ver, esto de acá es la solución de esta integral de acá, ¿no? Luego habría que multiplicarlo todo por 2, o sea, al final me queda menos 2x e elevado a la menos x, menos 2e elevado a la menos x, y el c se queda igual porque es una constante. Y luego le sumamos esto de acá también, ¿no? Tendríamos menos x al cuadrado e elevado a la menos x, menos 2x e elevado a la menos x, menos 2e elevado a la menos x más c. O sea, todo esto ahora ya es la solución de esa integral, ¿no? ¿Cuál era? De esta acá.
Y toda esta integral estaba siendo multiplicada por menos, si nos acordamos. Entonces habría que multiplicar todo esto por menos. Y ya estaría resuelto el lado derecho. En el lado izquierdo teníamos esto y nos dio esto, entonces voy a copiarlo aquí. Y en el lado derecho, resolviendo esta integral por partes dos veces, como lo hicimos aquí. Capaz hay una mejor manera, pero yo lo hice así. La cosa es que resuelven la integral y simplemente ponen el resultado en el lado derecho. Multiplicando este negativo por todo este resultado que me dio, al final me queda x al cuadrado elevado a la menos x más 2x elevado a la menos x más 2 elevado a la menos x menos c, pero la c es una constante, entonces no pasa nada. Luego, para que quede explícito la solución, o sea, despejar la u, este e elevado a la menos x lo voy a pasar a dividir a todo el lado izquierdo, derecho, perdón. Entonces esto ya no está aquí, está en el lado derecho. Y no lo podemos dejar la solución así porque recordemos que habíamos hecho un cambio de variable en un inicio, acá, donde decíamos que u es igual a y elevado a la menos 1. Entonces, esto lo reemplazamos. U va a ser igual a y elevado a la menos 1, lo cual es igual a 1 sobre y. Y va a ser igual a todo el lado derecho. Si se fijan, no lo he simplificado, este e elevado a la menos x con estos términos que están arriba, porque al final, si yo lo quiero hacer explícito la solución, este y que está abajo lo voy a tener que volver hacia arriba, o sea, mandar hacia arriba. De tal manera que si yo mando arriba, o sea, si yo le doy la vuelta al lado izquierdo, tengo que darle la vuelta también al lado derecho. Entonces por eso lo he dejado el denominador tal como está. Entonces el lado izquierdo queda y en el lado derecho esto de acá va hacia arriba y todo lo demás va abajo. X al cuadrado elevado a la menos x más 2x elevado a la menos x más 2 elevado a la menos x más c. Y finalmente este ya sería la solución de la ecuación. Ya, vamos a hacer otro más. A ver, tenemos x diferencial de y respecto de x menos y igual a x al cuadrado dividido entre y al cuadrado. Ok. Voy a dividir todo entre este x que está acompañando las diferenciales. Entonces me queda diferencial de y respecto de x menos 1 sobre x por y igual a, aquí dividiendo entre x, x al cuadrado dividido entre x me va a dar x al final. Y abajo queda el y al cuadrado. Bien. Esto es Bernoulli porque tenemos una fórmula similar a la de una ecuación diferencial lineal de primer orden, solo que aquí tenemos la q en este caso multiplicada por una y elevado a un número en este caso, ¿no? Que es 2. Bueno, en este caso menos 2, por eso está dividiendo. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de dividir todo, voy a multiplicar, en este caso por y al cuadrado, para desaparecer esto del lado derecho. Entonces me queda y al cuadrado por diferencial de y respecto de x en el lado izquierdo menos 1 sobre x y al cuadrado por y me va a dar y al cubo igual a, y en el lado derecho y al cuadrado dividido entre y al cuadrado se simplifica y me queda x. Luego lo mismo, esto de acá vamos a hacer un cambio de variable donde decimos que u va a ser igual a y al cubo. Pueden poner otra letra igual si quieren, no sé qué letra le pondrá el ingeniero. Entonces decimos que u va a ser igual a y al cubo y luego derivamos esa u respecto de x. Si derivamos el lado izquierdo, derivamos también el lado derecho. Entonces, derivada del lado derecho quedaría el 3 baja. Le restamos 1 al exponente, 3 menos 1 va a ser 2. Y derivamos lo que está dentro del exponente, que en este caso es y. O sea, derivamos y respecto de x. Como podemos ver, nos da algo similar a lo que tenemos aquí.
Solo que este 3 me está molestando, entonces lo voy a mandar a dividir al otro lado. De tal manera que me queda 1/3 diferencial de u respecto de x. Y al cuadrado diferencial de y respecto de x. Y ya podría reemplazar. Entonces luego, este y al cuadrado diferencial de y lo reemplazo por esto acá, que es 1/3 diferencial de u respecto de x. Luego tenemos menos 1 sobre x, y al cubo es, aquí habíamos dicho que es igual a u, entonces va a ser u, y en el lado derecho me queda x. Luego multiplico todo por 3 para dejar las diferenciales solas. Diferencial de u respecto de x menos 3 sobre x, u igual a 3x. ¿Ok? Y como podemos ver ya tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora identifico cuál es mi p de x, que en este caso es esto, p de x, el que acompaña a la u. Luego el factor integrante va a ser igual a e elevado a la integral de menos 3 sobre x. Ese menos 3 yo lo puedo sacar de la integral y me queda 1 sobre x diferencial de x adentro de la integral. Esta integral de acá me da logaritmo natural, entonces me queda menos 3 logaritmo natural de x. Este menos 3 que está multiplicando el logaritmo natural lo puedo enviar adentro como exponente por propiedad de logaritmos. Me queda logaritmo natural de x elevado a la menos 3. Y e con el logaritmo natural se va y me queda x a la menos 3. Y este sería el factor que tengo que multiplicar a la ecuación diferencial. Entonces multiplico el lado izquierdo es diferencial de u respecto de x menos 3 sobre x por x a la menos 3. Y multiplico también el lado derecho 3x, x a la menos 3. Misma base, los exponentes se suman, 1 menos 3 me va a dar al final menos 2. Como habíamos visto, el lado izquierdo se reduce a la derivada de una multiplicación de, en este caso, u. Aquí se me olvidó la u que estaba acá. No importa. La derivada de una multiplicación de u por el factor integrante, que en este caso es x a la menos 3. El lado derecho queda igual. Y directamente este diferencial de x lo paso al lado derecho a multiplicar y integro ambos lados. Integral izquierdo, integral del lado derecho. Integral con diferencial se va y me queda ux a la menos 3 igual a... en esta integral el 3 lo puedo sacar de la integral. Y como ya saben, la integral de esto va a ser sumarle 1 al exponente y dividirlo entre eso mismo, ¿no? Entonces me queda 3x a la menos 1, porque menos 2 más 1 me da menos 1. Y dividimos entre ese mismo menos 1 y más la constante de integración. Al final me queda ux a la menos 3 en el lado izquierdo, y en el lado derecho este menos que está abajo lo puedo poner arriba, menos 3x a la menos 1 más constante. Luego, para dejar la u sola, puedo este x a la menos 3 mandarla al lado derecho, de tal manera que me queda así. A ver. Menos 3x a la menos 1 más c, y todo esto dividido entre x a la menos 3. A ver, si dividimos cada uno, a ver, x a la menos 3 y aquí igual, x a la menos 3. En el lado izquierdo queda u. X a la menos 3, como está abajo, lo puedo mandar arriba como positivo. Entonces me queda menos 3x a la menos 1 por x a la 3, ¿no? Esto lo mandé arriba como positivo. Y luego tenemos la misma base. Entonces puedo restar los exponentes. En este caso 3 menos 1 me va a dar 2. O sea, x al cuadrado. Y acá este que está como negativo lo puedo pasar arriba como positivo. Entonces me queda c por x al cubo. Recordemos que u en este caso va a ser igual a... ¿dónde está? U es igual a y al cubo. Entonces voy a poner aquí, reemplazar eso. Reemplazar por
y al q. Y si lo quiero poner de manera implícita, lo puedo dejar así, pero pueden sacarle raíz cúbica para quitarlo y les quedaría ya implícito. Pero lo voy a dejar así el resultado. Este sería el resultado de la ecuación diferencial. Ya vamos a resolver uno más. Tenemos diferencial de y respecto de x más 1 sobre xy igual a 3 raíz de y. Bien, como podemos ver, lo mismo, tenemos una forma general de una ecuación diferencial lineal de primer orden, pero el término de la derecha está siendo multiplicado por una y, en este caso con raíz. La raíz yo lo puedo poner de su otra manera para verlo más amigable, por así decirlo, o sea, un medio. Y directamente ya puedo ver que esto es Bernoulli. Este término de acá yo lo puedo pasar bueno, tendría que pasarlo al lado izquierdo, a dividir. Me quedaría y a la menos un medio también, diferencial de y respecto de x. Luego 1 sobre x, tenemos y por y a la menos un medio. Misma base, se restan los exponentes. Entonces me queda 1 menos un medio es un medio positivo. Entonces me queda así. Y en el lado derecho me queda solo 3, porque ya esto lo mandé a dividir al lado izquierdo. Me queda esto acá. Lo que haría ahora, lo que hay que hacer es hacer cambio de variable aquí. Entonces yo le voy a poner, a ver, lo mismo, que es u igual a y a la 1 medio. Luego sería derivar la u respecto de x. Entonces derivamos el lado derecho, el 1 medio baja. Le restamos 1 al exponente, 1 medio menos 1 me va a dar menos 1 medio. Y luego derivamos lo que está dentro del exponente, que en este caso es y. Entonces derivamos y respecto de x. Como podemos ver, lo mismo, esto siempre se va a hacer igual a lo que está aquí. Y lo mismo, esto me molesta, entonces lo pasamos al otro lado, en este caso a multiplicar. Entonces me queda 2 diferencial de u respecto de x, y en el lado derecho me queda y elevado a menos 1 medio, menos 1 medio diferencial de y respecto de x. Bien, entonces esto ya lo puedo reemplazar en el lado izquierdo y esto igual, ¿no? De tal manera que la ecuación me queda, esto de acá es igual a 2 diferencial de u respecto de x más 1 sobre x por esto que es igual a u igual a 3. Multiplicado, bueno, dividimos todo entre 2 para que este 2 desaparezca y me quedaría diferencial de u respecto de x más 1 sobre 2x u igual a 3 medios. Y ya tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora lo que haría es todo, bueno, esto sería mi p de x, identifico cuál es mi p de x. Luego hallamos el factor integrante, que en este caso es e elevado a la integral de todo esto. El 1 medio lo puedo sacar de la integral, entonces lo saco y me quedaría la integral de 1 sobre x diferencial x, ¿no? Lo mismo, tenemos 1 medio, esta integral da el logaritmo natural de x. Por propiedades de logaritmos, este 1 medio lo puedo meter dentro del logaritmo, entonces me queda e elevado al logaritmo natural de x elevado a 1 medio. O sea, esto lo meto adentro como exponente de la x. Y luego e con el logaritmo natural se simplifica y me queda x elevado a la 1 medio. Y este sería el factor integrante que tengo que multiplicar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Ya, entonces multiplico lado izquierdo por el factor integrante que me dio x a la menos 1 medio, creo. No, a la 1 medio, perdón. X a la 1 medio y también el lado derecho, x a la 1 medio. Como sabemos, el lado izquierdo se reduce a la derivada de una multiplicación, en este caso de u,
multiplicada por el factor integrante que es x a la 1 medio. Luego el lado izquierdo queda lo mismo. Pasaríamos esta diferencial de x a multiplicar al lado derecho y integramos ambos lados. Integramos lado izquierdo y lado derecho. El 3 medios lo puedo sacar de la integral. Integral con diferencial se va y me queda ux elevado a la 1 medio. Y esta integral de acá le sumamos 1 a la exponente, daría 3 medios, ¿no? Entonces me queda 3 medios por x a la 3 medios, y hay que dividir también por eso mismo, ¿no? Que es 3 medios. 3 medios arriba, 3 medios abajo, podemos simplificar esto. Tenemos la constante igual, no nos olvidemos. Y si despejamos directamente la u, en el lado izquierdo me queda u, y este x elevado a la 1 medio lo puedo pasar al otro lado a dividir. De tal manera que me queda x a la 3 medios dividido entre x a la 1 medio más c dividido entre x a la 1 medio. Lo voy a hacer separado a la división. Me queda u igual a esto misma base y se restan los exponentes, arriba menos el de abajo. 3 medios menos 1 medio me va a dar 1. Entonces me queda x. Y aquí el término que está aquí abajo lo puedo mandar arriba con signo opuesto, en este caso negativo, o sea, sería x a la menos 1 medio. Luego esta u busco el cambio de variable para volverlo a su original, digo, y tengo que u es igual a y elevado a la 1 medio. Entonces voy a reemplazar, en vez de u voy a poner y elevado a la 1 medio, lo cual es lo mismo que raíz, ¿no? Raíz. Y si quiero quitar la raíz, elevaría ambos lados al cuadrado. De tal manera que me queda y en el lado izquierdo, porque esto con el cuadrado se simplifica, y me queda en el lado derecho x más cx a la menos 1 medio elevado al cuadrado. Y lo dejan así. Esta sería la solución explícita. Si quieren pueden descomponer al cuadrado esto, no sería tan complicado. Pero ya. Bien, vamos a resolver uno último más. Tenemos 2x diferencial de y respecto de x más e elevado a la menos 2x y al cubo igual a 2xy. Bien, lo primero voy a ordenar un poco la ecuación. Voy a dividir todo entre... Bueno, primero voy a esto de acá mandarlo al lado izquierdo, porque aquí veo que está la y solita, o sea, la y elevado a la 1. Entonces me interesa que está en el lado izquierdo. Y todo lo demás que es esto lo voy a mandar al lado derecho. Entonces me queda en el lado izquierdo 2x diferencial de y respecto de x. Esto lo pasé al lado izquierdo, entonces me queda menos 2xy. Y esto lo pasé al lado derecho, entonces me queda menos e elevado a menos 2xy al cubo. Ahora, para dejar las diferenciales solas voy a dividir todo entre 2x. Entonces, dividiendo todo entre 2x, 2x entre 2x se va, aquí igual lo divido y también se va, y aquí se quedaría 2x. Ya. De tal manera que me queda diferencial de y respecto de x menos y igual a menos e elevado a la menos 2xy al cubo, dividido todo eso entre 2x, ¿no? Ok, a ver. Primero que nada, este 2x lo voy a poner acá mejor, y este y al cubo lo voy a poner aquí. Ya. Como podemos ver, tenemos una forma similar a la de una ecuación diferencial lineal, como habíamos visto antes, pero el q de x está siendo multiplicado por la y elevado en este caso a la 3. Entonces lo que habría que hacer sería mandar, como habíamos visto antes, esta y a dividir al otro lado. O sea,
tendríamos en el lado izquierdo y a la menos 3, diferencial de y respecto de x, y aquí tendríamos menos y dividido entre y al cubo va a ser y a la menos 2, ¿no? Igual a... Y en el lado derecho, como esto ya lo hemos mandado al lado izquierdo, ya no estaría, entonces me queda menos e elevado a la menos 2x dividido entre 2x. Bien, lo siguiente sería esto de acá, hacer cambio de variable. Entonces voy a decir que u va a ser igual a y a la menos 2. Ok, no es necesario poner el signo ni tampoco el término que está acompañándolo, en realidad solo se toma el valor de y como tal y su exponente. Entonces u va a ser igual a y a la menos 2, entonces derivo u respecto de x. Entonces derivando el lado derecho también, el menos 2 baja, me quedaría y elevado a la menos 3 restándole un exponente, y derivo lo que está dentro del exponente, que en este caso es diferencial de y respecto de x. Como siempre, esto de acá va a ser igual a lo que tenemos aquí, entonces este menos 2 que está molestando lo paso al otro lado a dividir, entonces me queda menos 1 medio diferencial de u respecto de x, y en el lado derecho me queda y a la menos 3 diferencial de y respecto de x. Ahora ya reemplazando esto de acá por esto en la ecuación, me queda menos 1 medio diferencial de u respecto de x, menos esto de acá que habíamos dicho que es u, y tengo esto de acá, ¿no? Menos 2x y entre 2x. Multiplico todo por menos 2 para dejar las diferenciales solas, entonces multiplicando todo por menos 2, menos por menos se hace más, y el 2 se simplifica. Me queda diferencial de u respecto de x. Aquí igual menos por menos más, y el 2 aquí queda, y acá igual menos por menos más, y el 2 con el 2 se simplifica, entonces me queda e elevado a lo menos 2x dividido entre x. Bien, luego el factor integrante sería, bueno, aquí ya vemos que ya tiene la forma, ¿no?, de una ecuación diferencial lineal. Entonces este ya sería ya mi p de x, el 2. Entonces hallo mi factor integrante, que en este caso va a ser e elevado a la integral de 2. El 2 lo puedo sacar, entonces quedaría así la integral. Y integrando esto me quedaría e elevado a la 2x. Bien, ese sería el factor que tengo que multiplicar lado izquierdo y lado derecho. Entonces multiplicando el lado derecho, que es diferencial de u respecto de x, más 2u, multiplicado por e elevado a la 2x. Y en el lado derecho tenemos e elevado a la menos 2x por e elevado a la 2x dividido entre x. Misma base, los exponentes se suman, 2x menos 2x se hace 0, y e elevado a la 0 se va a hacer 1. Entonces me queda 1 arriba. Luego el lado izquierdo vimos que se reduce a la derivada de una multiplicación. Entonces tenemos derivada de u por e elevado a la 2x en este caso, ¿no?, que es el factor de integración. Y en el lado derecho queda lo mismo. Y este diferencial de x lo paso al lado derecho a multiplicar. Y lo último que habría que hacer sería integrar lado izquierdo y lado derecho. Integral con diferencial se va y me queda u por e elevado a la 2x. Y derivando el lado derecho me queda logaritmo natural de x más constante. Lo siguiente sería este e elevado a la 2x pasarlo a dividir al lado derecho. Y a ver, la u lo reemplazamos por lo que habíamos cambiado el valor, que era y a la menos 2. Y lo siguiente sería darle la vuelta. En este caso tenemos algo así, 1 sobre y al cuadrado. Le damos la vuelta de tal manera que me queda en el lado izquierdo y al cuadrado, y en el lado derecho me queda e elevado a la 2x dividido entre el logaritmo natural de x más constante.
sea, le di la vuelta al lado derecho y quedaría los resultados.